Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A menudo me pregunto, ¿para qué tomar tantas fotos? ¿O para qué filmar escenas de nuestros viajes, de nuestra vida cotidiana, o incluso un programa de radio como este? Quizás para luchar contra el olvido, contra el paso del tiempo o incluso contra la muerte. Seguro que esto lo sabía la fotógrafo franco-húngara Nadia Massoun, fallecida esta pasada primavera con solo 59 años, a quien el Instituto de México, aquí en París, dedica una exposición que lleva el título de Oaxaca, Transilvania. Y para hablarnos de esta exposición tenemos la suerte de recibir en nuestros estudios a César Carrillo Trueba, el comisario de la exposición. Muy buenas tardes, César. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. No, es un gusto, un honor estar aquí. Fue un duro golpe, ¿no?, la noticia de la muerte de Nadia esta primavera, en mayo, creo. Pues sí, muy triste realmente. Una persona, una mujer muy linda, muy llena de energía, de proyectos, ¿no? Y es una excelente fotógrafa, ¿no? Como artista tenía un futuro muy bueno probablemente, ¿no? ¿Cómo conociste a Nadia? Yo vi una exposición que ella montó en el Museo Álvarez Bravo, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en Oaxaca. Y me gustó mucho y me gustó esta mirada de lugares, aspectos tan disímbolos, ¿no? Tenía fotos de África, de Europa, de México, de diferentes regiones. Y había en todas las imágenes una mirada como que les daba una cierta unidad. Eso me pareció algo muy interesante, difícil de lograr cuando uno tiene tantos temas, tantas cosas, que haya esta como homogeneidad en el buen sentido, es decir, uno siente que detrás de esas imágenes hay una mirada. Un hilo conductor. Sí, eso creo que le da el carácter siempre a un fotógrafo, ¿no? Hay una mirada. O sea, uno ve las imágenes de Cartier-Bresson y sabe que hay una mirada y que el señor tenía una mirada muy particular, ¿no? Y una manera de acercarse al mundo. Y me pareció que ahí había algo. Y yo estaba preparando una exposición. Tenía apoyo para producir unas cuantas cosas. Y una era una serie de retratos de gente de la Costa Chica de Oaxaca, donde hay una población de origen africano muy importante. Y ella tenía varias fotografías de esa región. Entonces yo ya estaba empezando a trabajar con una fotógrafa que ya no funcionó bien la cosa y decidí contactarle a ella porque me gustó su mirada y pues conocía la zona. Me buscaba a alguien que conociera un poquito la región. Y así empezamos a tratarnos, a ser amigos. Hicimos un muy bonito que quedó ese proyecto, esos retratos. Una cosa muy lograda que no se pudo exponer, pero ahí empezó pues una buena amistad y una colaboración finalmente. Permíteme que te presente a nuestros oyentes, César. Eres biólogo de formación y que posees un máster en antropología social y etnografía, ámbito en el que has publicado numerosos libros, ensayos, eres editor también de una revista ahí en México. Quizás la antropología social fue lo que te acercó más a Nadia Massoun. No forzosamente. Yo siempre he estado muy cercano, digamos, de la fotografía. Yo mismo hice fotografía y la revista que yo hago, aunque es una revista de divulgación de la ciencia, tiene una parte gráfica que yo he trabajado cada vez más para darle una coherencia visual. Entonces no hay una ilustración, digamos, literal. No si hablo de un átomo, hay una imagen de un átomo, sino hay grabado, pintura, fotografía, escultura, ¿no? De todo tipo. Y entonces la edición fotográfica es algo que me ha gustado. Hice la edición de un libro de un fotógrafo mexicano muy importante, Nacho López. Y entonces la parte de editar y luego ya de hacer exposiciones, pues me llegó un poquito naturalmente.
El año pasado, César, tuvimos en el programa al fotógrafo, gran fotógrafo mexicano, Lorenzo Armendáriz, por su exposición Gitanos sin Fronteras, de la que tú fuiste precisamente curador, ¿no? El racismo te ha interesado también como objeto de estudio. Sí, sí, justamente así es. En el proyecto que estaba yo preparando era una segunda versión de una exposición que monté en la Ciudad de México, en el Museo de la Ciudad de México, que se llama Imágenes para verte, una exhibición del racismo en México. Porque en México se decía hasta hace unos 15 años que no había racismo. Y entonces ha sido como una batalla de mostrar que sí. Yo hice ahora sí que el primer libro que se llamó El racismo en México. Y había quien me decía, no, es una exageración, no, en México no hay racismo. Bueno, hay una discriminación, bueno, pero no es racismo. Y ahora ya todo el mundo acepta, bueno, mucha gente acepta que hay racismo y que hay Qué que, escándalo, ¿no? que Qué hay que escándalo un combatirlo. libro con ese título. A Nacha Nasun también le interesaba el racismo, él que había viajado por el mundo entero. Sí, ella tenía, digamos, una sensibilidad, no tenía, por decirlo así, una fotografía militante en el sentido que ahora hay mucho esto que llaman el artivismo, ¿no? Que parecen fotógrafos, pintores o artistas de diferente naturaleza que se lanzan a denunciar, a trabajar un tema, pero ella tenía esta mirada, digamos, humana, que es lo que unifica, y por su sensibilidad yo pienso que había desarrollado, pues naciendo en África, luego creciendo un poco en América Latina, luego de formación en Suiza, ¿no? Ya su formación superior la hace en Suiza, pero siempre con un pie en Hungría, Francia, y luego llega a México y llega al estado de Oaxaca, ni más ni menos, que es un estado lleno de energía, de muchas protestas, de mucho movimiento social, y rápidamente ella es sensible a eso y pues se da cuenta con sus imágenes de muchos de estos momentos, ¿no? Digamos que ella nació, Nacha, en la República Democrática del Congo, hija de un padre que trabajaba para la ONU, ¿no? Y que ya viajaba por el mundo entero. Y he leído que su padre montaba un cuarto oscuro en cada nueva casa a la que llegaba. Ella vivió eso, me imagino, de niña, ¿no? De pequeña. Sí, ella tuvo cerca la foto en ese sentido por su papá, pero no tomaba fotos, sino hasta que aunque de niña sí parece que hizo fotos, papá le dio una cámara y eso un poquito la sensibilizó. Fue hasta que ya vivió en Oaxaca, bueno, ya se casó con un pintor de ahí y cuando nacieron sus hijas empezó como a tomar la cámara, una cámara sencilla, tenía una Voigtlander, me parece desde el principio, y con eso empezó a hacer foto en blanco y negro. Quizás México creó en ella ese germen de la fotografía, ¿no? Yo creo que le regresó más que se lo creó. Lo tenía, pero ahí un poquito, por decirlo, latente, ¿no? Como una semilla. Y ahí la semilla se desarrolló y floreció, porque en Oaxaca hay un contexto particular. Estaba pues el maestro Francisco Toledo, un pintor, un artista muy importante en México, y él creó un centro de artes gráficas y luego un centro de exposiciones de fotografía, que es el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, y él hizo una gran colección. Entonces como que había talleres, había fotógrafas como María Ellen Mar que llegaba a dar talleres así para gratis prácticamente para la gente en Oaxaca, ¿no? Para jóvenes. El maestro sí le interesaba mucho eso. Y Nadia aprovechó, estuvo en varios de los talleres del centro fotográfico y estaba en ese entorno pues, de pintores, fotógrafos y demás, y ahí fue. Y el maestro Toledo la empujó a hacer su primera exposición retrospectiva. Ya había hecho pequeñas exposiciones y el maestro le dijo, pero ya tienes para hacer algo grande. Y ahí es donde ella empezó ya como a tomarse como fotógrafa profesional con proyectos y demás, ¿no? César Carrillo, ¿cuál crees que es ¿Por qué en México la fotografía en blanco y negro tiene tanta fuerza como la que estamos viendo de Nacha? Quizás el pasado cinematográfico, las películas de Buñuel, los paisajes, quizás. Yo tengo la sospecha, porque nunca he hecho un estudio así, pero viajando, yo también soy así bastante errante. Y México tiene una cultura visual
Y yo creo que de ahí porque uno puede ver todo, hasta un mercado, la gente va a colocar la fruta de una manera y va a colocar de un color, de otro, y un papel, y el papel picado, y los altares de muertos, y bueno, no se diga todo el mundo prehispánico con los murales y la tradición pictórica y de esculturas, y, o sea, realmente hay, pero es muy visual. Uno va, por ejemplo, que eso me sorprendió, Brasil, por ejemplo, la cultura auditiva, por decirlo así, musical, es fuera de Mucho serie. más fuerte, sí. Pero lo visual no está tan desarrollado. Si uno va a un mercado, uno va a encontrar esa estética que en México, hasta en el lugar más pequeñito, hasta la señora que pone el señor su puesto en el piso, acomoda las cosas de una manera, dispone, ¿no? Hay una cosa visual muy importante, creo yo. Algo que fascinó a Buñuel, sin duda, ¿no? Sí. No en vano se quedó muchos años allí, en México. Oaxaca fue la base de los viajes de Nájera. Nájera Dazoon viajó mucho después de haberse instalado en México también, ¿no? Sí, por eso un poquito el título de la exposición es Oaxaca, Transilvania. Realmente ella, pues su cultura, incluso su cultura visual, yo pienso mucho, es centroeuropea, ¿no? Pero ella pues se va moviendo, nace por allá, se forma siempre con esta cultura como fondo por su mamá y su papá también. Y cuando llega a Oaxaca y se hace fotógrafo, regresa buscando como documentar, trabajar cosas que ella veía en Oaxaca y que le recordaban mucho al campo en Hungría, porque también vivió en Hungría siendo niña, ¿no? Y había luego vivido una temporada. Entonces, como que tiene la intención de ir a trabajar más en forma, sobre todo la música. Hay un renacimiento, digamos, en la zona de Transilvania de la música local, ¿no? Y música gitana también, cíngara, que tiene, ¿no?, mucha mucha influencia gitana. Por supuesto. Hay mucho músico gitano que también participa, pero mucho esa tradición. O sea, si uno ve la música tradicional de esa zona, pues es muy parecida a la música gitana por la influencia que hubo de tanto tiempo que vivieron los gitanos en esa región, ¿no? Por supuesto. A pesar del gran interés antropológico de su trabajo, sentimos una búsqueda de la belleza también, ¿no? Y de la belleza femenina en particular. ¿Era consciente ella de eso? Yo creo que no tanto, porque ella no tenía, digamos, sí le interesaba mucho el movimiento feminista y participaba en ciertas cosas, pero creo que era su sensibilidad y bueno, finalmente es muy difícil siempre esto, es decir, hay una mirada femenina. Por ejemplo, yo digo, hay un fotógrafo que para mí es como el poeta de los fotógrafos, Edouard Bouba. Las fotos de Bouba uno las ve y son de una belleza que es, yo digo, es pura poesía, a diferencia de otros fotógrafos. Es un hombre, pero tiene una delicadeza, ¿no? Y es cierto que en muchas de las fotógrafas mujeres, pues sí hay una manera de mirar el mundo que es también distinto, ¿no? Y en el caso de Nadia es muy claro también por el universo en el que se desenvuelve. Su mamá, su hermana, las niñas, ¿no? 2 niñas, y su entorno, sus amigas, pues van generando, y ella misma con esa mirada y esa sensibilidad, pues sí genera una fotografía que sí se percibe que es hecha por una mujer, ¿no? Y no exenta de erotismo también, ¿no? Con una elegancia fantástica, pero... Sí, y sin ningún tapujo, como decimos en México. O sea, realmente presenta con una naturalidad y una estética imágenes que tienen una sensualidad sin ningún problema, ¿no? Quizás eso sea particularmente femenino, ¿no? Un hombre no hubiera hecho lo mismo. Quizás. Sí, ahí sí, de acuerdo. Sí, en eso sí, no habría igual. No sería tan delicado, ¿no? Exactamente. Volviendo a la exposición a la que le dedica el Instituto de México aquí en París, podemos ver su trabajo de sus últimos 25 años. Hay una línea conductora de esa exposición. ¿Cómo has hecho para escoger entre tanto material una exposición? Siempre es difícil cuando uno mira el archivo de un fotógrafo escoger, pues, por lugares, por épocas, por no sé, dar una cronología, una cosa más pedagógica, por decirlo así, o cómo ha ido cambiando el fotógrafo. A mí me gusta más trabajar como con temas. Yo creo que todo fotógrafo tiene como recurrencias. Hay ciertos temas que le interesan, ¿no? Finalmente,
pues la mirada, el encuadre, todo hay como cosas que le llaman la atención más que otras, ¿no? Y uno encuentra, por ejemplo, hay una serie que ya apareció por ahí de personas que generalmente son casi todas mujeres con animales. Y entonces una de sus hijas tiene una mariposita aquí, luego hay otra que no llegó porque, bueno, hubo una confusión, que está una señora con un perico aquí casi dándole un beso, y luego está su hija otra con un perrito xoloscuincle que tiene una nariz como la de ella, casi así bien puntiagudita, y va jugando con los animales y los animales con los humanos. Hay una donde no está ningún humano, pero está la bicicleta y un monito disfrazado, ¿no? Que entonces, claro, es el monito que alguien vistió. Unos perritos que alguien vistió, ¿no? Hablábamos de erotismo, pero también el humor está muy presente en su trabajo, ¿no? Sí, mucho. Ella tiene una mirada que es divertida. Hay una cosa que a mí me gusta, que es juguetona y que yo digo que le viene casi por ósmosis, porque su papá le puso Nadia por el libro de Breton. Entonces hay veces que yo creo que en su mirada hay un juego. Por ejemplo, hay muchas puestas como en escena. Y en esas siempre hay un algo, o una referencia a algo, o una cuestión juguetona, o medio erótica, no sensual. O sea, siempre hay como algo, pero siempre es un poco juguetón, diría yo. Nunca hay una mirada así como, no sé, pesada, diría. Desgraciadamente, César falleció a causa de una enfermedad degenerativa, una esclerosis lateral amiotrófica, cuando tenía por delante toda una vida casi de trabajo, ¿no? Qué lástima. El mundo de la fotografía ha perdido algo muy importante, ¿no? Con ella. Sí, porque había algo que se iba generando. Digo, yo pienso que siempre la trayectoria de un artista, más cuando empieza relativamente tarde, ¿no? Que nunca es tarde para empezar en el arte, realmente eso no tiene ningún sentido, pero claro, implica tener más tiempo para ir conformando una obra y que se vea ya la trayectoria, la coherencia de esta obra, ¿no? Y eso yo creo que sí se quedó un poco en proyecto. Estaba haciendo un documental que ahí está más o menos empezado, medio esbozado, diría yo, aunque parece como que ya lo hizo así de un jalón, pero ella era una persona que trabajaba mucho, tenía una idea, tomaba una imagen y luego trabajaba sobre la imagen. Y en el caso del documental yo creo que ella quería seguir incrementando, ¿no? Redondeando, afinando, hasta llegar a algo. Y era muy, muy cuidadosa, muy meticulosa, diría yo. Sus fotografías, por ejemplo, al inicio son todas analógicas, ¿no? Con negativo. Y después pasa, como todo mundo, ya la necesidad de emigrar, la dificultad de todo lo otro, desde que se contamina con los químicos, de que la dificultad, en fin, lo que sabemos, ¿no? El costo. Y ella trabaja cada imagen de digital como si fuera un negativo. Entonces, al final, realmente no es sencillo, salvo cuando uno tiene un ojo, digamos, ya más o menos educado, ¿no? Que ve la fotografía de la invitación, por ejemplo, la chica en Oaxaca, pues se amplió a tal punto que se ve el grano del negativo, ¿no? Y aquí la de abajo es una impresión digital, ¿no? Que ya tiene otra textura, pero si uno las mira así, no hay, porque fueron trabajadas con la misma, lo de idea, los grises, los contrastes siempre sutiles. Había una manera de trabajar el blanco y negro, en particular, diría yo. La exposición debía cerrar sus puertas la semana pasada, pero ante el éxito os habéis visto obligados a prolongar hasta el 2 de febrero, no está mal. ¿Te esperabas ese éxito aquí en París? No, yo pensé que pues sí, iba a dar un poquito de qué hablar, porque es muy buena, me parece, la exposición, pero dada la profusión de exposiciones en Paris Photo y así, pues no me imaginé que tuviera tal. Pero sí ha estado llena el instituto, entran y salen personas. La inauguración, hubo un conversatorio la semana pasada y tuvimos mucho público, muy bien. Ha sido realmente sorprendente.
Aunque bueno, pues sí, con la calidad se ve que hay buen público aquí que reconoce Por supuesto la que sí. calidad de las cosas. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto de México, aquí en París, para la exposición dedicada a la fotógrafo Nacha Nassoun, que estará abierta hasta el 2 de febrero, pero dense prisa porque hay mucha gente. Muchísimas gracias, César, por haber estado aquí con nosotros. César Carrillo Trueba, comisario de la exposición, que siga los éxitos como comisario y como antropólogo también, y como fotógrafo quizás. Mil gracias por la invitación y Placer. bueno, al público, gracias por escuchar como siempre. Permíteme también que dé las gracias a Robin Cousineau y también a Víctor Hull, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Oaxaca también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.